Ok, me parece que ya, ahora sí. Muy bien, entonces nos quedamos en qué efecto tiene el uso frecuente de salbutamol sin controladores. Es algo muy frecuente en los niños cuando se les enseña a usar el salbutamol y se les explica que usualmente le lleven a los colegios porque cuando en una actividad muy pesada como educación física lo usen, empiezan a usarlo de forma muy frecuente o porque les parece algo interactivo, ¿no? Algo muy clásico del salbutamol es que genera taquicardias y esto, a su vez, su abuso reduce la respuesta al fármaco. Es como si se volvieran medianamente resistentes y aumenta el riesgo de las exacerbaciones. Entonces, eso lo que genera es una taquifilaxia, que se le conoce a los beta 2. Muy bien. Siguiente pregunta. Mujer de 18 años con rinitis alérgica, tos y sibilancias, espirometría, menciona BEF sobre capacidad vital forzada, más, bueno, 60%. ¿Qué pruebas solicitarías para confirmar el diagnóstico de asma bronquial? Dímelo tú. D, ¿verdad? Espirometría con test de respuesta al broncodilatador. Muy bien. Súper, súper, súper bien. Vamos aquí con otras preguntas que dice, en el asma bronquial aguda severa, el manejo terapéutico debe incluir lo siguiente, excepto. Muy bien. ¿Qué es lo que no debe incluir? Corticoterapia, sí le doy. Perdónenme. Aquí estamos. Corticoterapia, claro que le voy a dar. Sulfato de magnesio también. Adrenalina también. Recuerda que en el preparo casi le damos. El oxígeno húmedo también. Lo que no es el antibiótico, ¿verdad? No, el origen no es bacteriano, no hay por qué dar antibióticos. La triada fisiopatológica del asma bronquial se caracteriza por, ¿cuál vendría a ser la respuesta? Broncoconstricción, edema e hipersecreción bronquial. La letra D, ¿verdad? D de dedito. El asma se caracteriza por, es una inflamación aguda crónica. ¿Crónica de quién? Vías respiratorias altas o bajas. Bajas, la letra C. Muy bien. Adolescente, perdón. Marque lo correcto. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica no reversible. Falso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es reversible. El inicio de los síntomas del asma es siempre en la niñez. Bueno, el diagnóstico de asma se confirma por espirometría. ¿Todo pecho que sí es asma? No, pues no. ¿No? El inicio de los síntomas en asma es siempre en la niñez. Hay pacientes adultos que debutan recién ahí también con asma. Lo más correcto es la C. El diagnóstico de asma se confirma por la espirometría. Muy bien. Vamos con este casito clínico. Adolescente de 16 años con asma conocida, llega a urgencias con disnea moderada, frecuencia respiratoria de 25, frecuencia cardíaca de 110, sibilancias audibles en ambos campos pulmonares y satura 93. Puede hablar en frases completas, pero con esfuerzo. La espirometría muestra un PEF 60% del predicho. ¿Cuál es el criterio diagnóstico para clasificar esta crisis asmática como moderada, considerando los signos clínicos y funcionales? Entonces acá tenemos cuatro grupos, ¿no? El uno, el 2, el 3 o el 4. El uno te dice para considerarlo una crisis asmática moderada, ¿no? Moderada. Frecuencia respiratoria entre 20 y 30, frecuencia cardíaca 100 a 120, satura 90 a 95 y el PEF es mayor de 50 a 75, ¿no? Esta. Definitivamente la 1. Las demás no, pues no, mayor de 30 y es una crisis severa. La respiratoria normal, no, pues no tiene nada que ver con ninguna crisis y mayor de 35 también es una severa, ¿no? Una severa, un preparo, ¿no? Respuesta correcta, la número 1. Una mujer de 30 años, asmática, grave, ingresa con crisis asmática confusional, bueno, ya está con confusión, frecuencia respiratoria 35, cardíaca 140, está con bradicardia, fíjate, está bradicárdica, silencio torácico, satura 85, pese a oxígeno, su PF es de menos de 25, hay ausencia de pulso por fatiga muscular, ha recibido beta-agonistas sin respuestas. ¿Cuál es el diagnóstico de este grado? ¿Cuál vendría a ser el diagnóstico? ¿Cuál vendría a ser? Exactamente, ¿no? Crisis preparo. Muy bien, crisis preparo. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto.
Vamos con este apartado ahora sobre derrame pleural, que también es súper mega importante. Es un temita que he visto que ha venido casitos clínicos de eso. La verdad es que me ha sorprendido porque anteriormente no le tomaban tanto en cuenta a derrame pleural, pero ahora sí he visto que le han estado tomando eh, mayor importancia y eso también es súper bueno. Muy bien. Hablemos entonces sobre las generalidades de derrame pleural, súper importante. Ok, ¿cómo es que nosotros definimos un derrame pleural? Sabemos que existen como dos paredes, ¿no? Una pleura visceral y una pleura parietal. Entre ambas de ellas existe un líquido artificial, ¿no? Un líquido que existe para que ambas puedan rozarse, pero no malgastarse ni dañarse, ¿no? Es como un líquido virtual, así se le denomina, un líquido virtual. ¿Cuándo se considera un derrame? Cuando sobrepasa los 35, ¿ok? Los 35. Dentro de ellos, lo más importante que debes de conocer de los derrames pleurales es que existen unos criterios importantísimos. Muy bien, primero te voy a hablar sobre los criterios y luego hablamos un poco más sobre la clínica porque los criterios ha sido lo que más se ha preguntado estos últimos tiempos y me parece que lo han estado llevando incluso a que sí o sí deban conocer más. Entonces, existen existen causas del derrame pleural. El derrame pleural no es como una patología que tenga una etiología única, con una clínica única, con un desenlace único. No. El derrame pleural es una acumulación de líquido en el espacio pleural, perdón, aquí pensé que había puesto 50, es más de 50 ml. Muy bien. Y tiene un montón de causas. Un montón. Esto es 50 por si acaso. Por lo borro para no generar confusiones. Tiene un montón de causas. ¿Ya? Tiene muchísimas causas. Eh, Dentro de la fisiopatología, de esa parte que me gustaría que conversemos primero, es que vamos a diferenciarlo entre un derrame pleural transudado y un derrame pleural exudado. ¿Cuándo se vuelve un derrame pleural transudado? Cuando aumenta la presión hidrostática y cuando disminuye la presión oncótica. ¿Ok? Recuerda que la presión oncótica es manejada por la proteína importante en el cuerpo que es la albúmina, ¿no? Y cuando esta cae, empieza a jalar el agua hacia el otro espacio. Y eso genera un derrame pleural tipo transudado. De hecho, te comento que de las más grandes causas del transudado, tenemos tres grandes representantes. La insuficiencia cardíaca congestiva, la cirrosis y el síndrome nefrótico. Cuando a ti te digan, escuche bien esta parte, cuando a ti te digan que es transudado, tienes que pensar en este tres. O es insuficiencia cardíaca, o es cirrosis, o es síndrome nefrótico. Seguramente ya lo vas a llevar en un par de meses y cuando lo lleves me darás la razón, pero exactamente el síndrome nefrótico tiene esta misma fisiopatología, la disminución de la presión oncótica, porque este elimina proteínas más de 3,5 gramos por decilitro en orina. Al eliminar tantas proteínas por la vía urinaria, te quedas con pocas proteínas en la sangre. Y al haber pocas proteínas, la presión oncótica cae. ¿Y qué genera? Edema. Muy bien, entonces ese es el transudado. Dentro del exudado es diferente porque acá lo que aumenta es la permeabilidad capilar, o sea, aumenta en la movida al siguiente espacio. Por ejemplo, debido a la inflamación. Y aquí sí tenemos diversas causas. Por ejemplo, una de ellas, paraneumónico, ¿ok? Neoplásico y algo importante que ahorita acabamos de hablar, causado por tuberculosis. Entonces, también cuando te hablen de exudado, piensa en estos tres. Entonces, es como una pequeña regla, la regla de los tres.
La regla de los tres. Si es transudado, piensa en ICC, nefrótico, cirrosis, punto. En exudado, o es paraneumónico, o es neoplásico, o es por tuberculosis. ¿No? Muy bien, en esos tres es lo que deberías pensar sí o sí. Muy bien. ¿Qué otro punto importante? Los criterios de Light. Mayra, ¿cómo? Ya me has explicado, Mayra, que existe un transudado, un exudado, pero ¿cómo yo defino que, que mi paciente es de tipo transudado o es de exudado? Gracias a los criterios de Light. Muy bien. Gracias a los criterios de Light, digámosle gracias. Y evalúa tres parámetros. Uno, dos y tres. Uno, la relación del LDH pleural, de lo que vas a sacar entre el sérico, o sea, entre lo que sacas en tu examen de hemograma en sangre. Luego las proteínas, pleural versus suero, y el LDH en líquido pleural. Si todo es menor que 0.6 y menor que 0.5 es transudado. Si todo es mayor, es un exudado. ¿Listo? Muy bien, no recuérdate el transudado porque siempre hay menos proteínas. Menos proteínas, menos en todos estos niveles. Es un transudado, síndrome nefrótico, insuficiencia cardíaca y cirrosis. Y el tercer punto que debe ser menor del 2/3 del límite superior de la LDH sérica. Muy bien, entonces desde ahí sumamente importante. Ahora, ¿con qué clínica con qué clínica podría venir? Mi paciente va a venir con dificultad respiratoria, sensación de ahogo, disnea. Va a venir con un dolor torácico, pleurítico, clásico, es de tipo hincada. Le hinca justo en la zona donde hay el derrame. Va a venir con tos seca, ¿listo? Y puede tener también síntomas de la enfermedad subyacente, ¿no? De la patología que le ha estado causando ese derrame pleural. En el examen físico, ¿qué cosa puedo encontrar? Ojito con esto. En el examen físico, yo puedo encontrar una expansión del tórax asimétrica, ¿no? Recuerda que lo primero que ves, observas, ¿no? Ectoscopía. Y ves que una parte de la caja torácica no se expande como debería o se expande asimétricamente. Otro más, las vibraciones vocales abolidas. Si la auscultas, vas a escuchar que a nivel del derrame va a haber ruidos súper bajitos, ¿no? Ruidos sumamente bajos. Y también puedes encontrar el característico frote pleural. Y si lo percutes, vas a escuchar mate en el derrame, ¿no? Percute el hígado, así igualito vas a escuchar en el derrame. Muy bien, perfecto. Entonces, muy bien. Mayra, ¿y esas causas de las que me has hablado acá arriba son las únicas causas? No, existen muchísimas más causas, solamente que estas son las más frecuentes. Por ejemplo, en el transudado, en el derrame de tipo transudado, aparte de la insuficiencia cardíaca, de la cirrosis y del síndrome nefrótico, puede ser causado por alguna atelectasia, puede ser causado por una diálisis, puede ser causado por un hidrotórax. Existen muchísimas más causas, pero menos frecuentes. Muy bien, menos frecuentes. En cambio, de la causa de los exudados hay muchísimas más opciones. Esta es la que tiene muchísimas más opciones. Puede ser de tipo infeccioso, una neumonía bacteriana, puede causar un derrame paraneumónico, proviene de ahí, de una neumonía bacteriana. Puede ser causada por parásitos, por abscesos, por traumas, por cáncer. Una pancreatitis aguda también te podría dar un derrame. Puede ser causada por anomalías linfáticas, disfunciones endocrinas, enfermedades de tejido, un montón de patologías en el exudado. Muy bien, pero esas son las más grandes representantes. ¿Cómo hago yo el diagnóstico? ¿Cómo yo hago el diagnóstico de derrame pleural? Viendo la imagen. Radiografía de tórax, póstero anterior.
anteroposterior o decúbito lateral. Muy bien. ¿Qué es lo siguiente que hago? Una toracocentesis con guía ecográfica para poder determinar el líquido, ¿no? Y hacerle y aplicarle los criterios de ley. Una toracocentesis. En la toracocentesis le voy a pedir puntos importantes. Le voy a pedir recuento de células, citología, proteínas, LDH para hacer esos criterios de Light, cultivo, glucosa y su pH. Todos estos son importantes porque todo eso te va a ayudar a llegar al diagnóstico del derrame pleural, a evaluar la causa. Muy bien. De lo que más me gustaría conversar es del derrame pleural de tipo tuberculoso, que es de tipo exudativo, porque he visto que lo han estado tocando mucho. Voy a borrar esta partecita. Entonces, cuando nosotros hablamos del derrame pleural de tipo tuberculoso, que también es muy frecuente en nuestro medio, recuerden que es de tipo exudativo. Es de tipo exudativo. Y es un compromiso extrapulmonar más frecuente de la tuberculosis. Recuerden que dijimos, ¿cuál es la tuberculosis extrapulmonar más frecuente? Pleural, ¿no? También presenta con la misma clínica con la que hemos hablado hace un ratito. Es de inicio brusco, febril, presenta tos seca y el líquido tiene una coloración específica. Es un líquido amarillo, citrino, rico en mononucleares, más del 70%, tiene glucosa baja porque las bacterias se lo comen, menos una glucosa baja, que usualmente es menos de 40, y tiene le dosan la famosa ADA, que es la adenosina desaminasa, que debe ser mayor de 45 para considerar que nuestro paciente tiene un derrame tuberculoso. ¿Ok? Y el diagnóstico aquí, sí o sí, es con biopsia pleural. Te digo estos datos importantes del derrame tuberculoso porque lo han preguntado, ¿ya? Lo han preguntado, entonces es importante que sí o sí lo sepas. Es muy diferente a los derrames neoplásicos, ¿no? Que son productos de cáncer, porque estos típicamente son hemáticos, son sangre, requieren citologías, eh, ahí le vas a drenar con una biopsia percutánea para poder sacar. Pero específicamente en tuberculosis siempre te mencionan el ADA, ¿no? El adenosina aminasa, y con eso prácticamente te están soltando el diagnóstico, claro. Muy bien. El gol estándar no es la radiografía, ¿ya? El gol estándar, el gol estándar es la TAC, es una tomografía. Pero el uso es limitado, ¿no? Es caro, no en todos los hospitales hay, entonces mejor su plaquita de tórax y iniciar tratamiento. ¿Perfecto? Muy bien. Entonces, vayamos a las preguntas. Casito clínico. Aquí está. Este caso ha venido el semestre pasado. Ojo, ¿ya? Entonces es súper mega importante que sí o sí lo tengamos bien, bien mapeado. Usted evalúa a un paciente de 40 años quien presenta un derrame pleural unilateral, ya solo de un ladito nada más. Se realiza una toracocentesis diagnóstica obteniéndose lo siguiente. Es un líquido de aspecto amarillo citrino, pH 7.3, ácido, cociente de proteínas pleurasuero 0.8, cociente LDH pleurasuero 0.9, o sea, es tipo exudado, es de tipo exudado, es de tipo exudado, gram negativo, para gérmenes comunes, lípidos totales, colesterol y triglicéridos normales, células mesoteliales menos del 3%, linfocitos sin atipias ADA 64. ¿Cuánto tiene que ser para tuberculosis? Mayor de 45. Según lo indicado en los exámenes, mira, te lanzan tres preguntas, qué malditos, ¿no? La uno, ¿qué tipo de derrame pleural es? Dos, ¿cuál sería la sospecha diagnóstica? Y tres, ¿qué otro estudio solicitaría para confirmar su diagnóstico? Ya, mira acá, sencillo, sencillo. Ya, a ver, ¿quién se corona diciéndome los tres? Ajá, muy bien. Es de tipo exudado, perfecto. Hay que decirlo completo, ¿ya? Es un derrame pleural por tuberculosis.
Muy bien. ¿Y qué otro estudio? Lo acabamos de decir, una biopsia. En la TV pleural, en la TV pleural es la biopsia, ¿ya? Para confirmar el diagnóstico. Con esta forma confirmamos el diagnóstico. Muy bien. Listo, sencillo. Me parece que ha quedado sumamente claro, así que genial. Ahora sí vamos con otras preguntitas. Aquí, listo. Muy bien, continuamos. ¿Cuál es el criterio de Light para diferenciar un derrame pleural exudado de un transudado? En la TB pulmonar, Jimena. En la TB pulmonar, el cultivo. Pero ya en los diferentes tipos de TB hay que biopsiar. Ujú. En la pulmonar, sí. En la pulmonar es el cultivo. ¿Ok? Ok, entonces, ¿cuál sería? ¿Cuál es el criterio de Light para diferenciar un derrame pleural exudado de un transudado? Esa relación proteínas pleurales. Recuerden que el exudado todo es mayor de 0,6 y mayor de 0,5, ¿no? O el LDH pleural mayor de 2/3 del límite superior del sérico normal, que en este caso sería la respuesta correcta, la letra C, ¿no? Vendría a ser el tercer ítem de los criterios de Light. Un paciente con insuficiencia cardíaca presenta derrame pleural bilateral. ¿Qué tipo de derrame esperas encontrar? A ver, una insuficiencia cardíaca. ¿Es exudado o transudado? Es de tipo transudado. Muy bien, transudado tenemos tres a la cabeza: insuficiencia cardíaca, cirrosis y síndrome nefrótico. El valor de ADA, la adenosina de aminasa en el líquido pleural, es altamente sugerente de tuberculosis. Sí. ¿Después de cuánto? 40, 45. Muy bien. En un joven de 30 años con fiebre persistente y baja de peso, presenta derrame pleural unilateral, líquido con linfocitosis, ADA 50, pH 7,1, PCR positiva. ¿Cuál es el criterio para tuberculosis pleural? ¿Es un quilotórax? No. ¿Es un transudado? No. ¿Es un empiema? No. Es un exudado, ¿verdad? El 3. Es un exudado, ADA mayor de 40, PCR positivo. En un paciente con derrame pleural que tiene hematocrito pleural 30%, mira, hematocrito pleural significa que hay sangre, que han sacado sangre. ¿Cuál sería la causa más probable? Te lo dije también, neoplasia. El cáncer da sangre. ¿Cuál es el primer paso diagnóstico? Fíjate, primer paso diagnóstico ante un paciente con sospecha de derrame pleural, su radiografía de tórax. Pero ¿cuál es el gol? La TAC, ¿no? ¿Qué parámetro no se incluye en los criterios de Light? Glucosa pleural. ¿Sí? ¿Cuál es la etiología pleural, perdón, cuál es la etiología más frecuente de derrame pleural en países de desarrollo? Tuberculosis, ¿verdad? Tuberculosis. Muy bien, súper bien. Pasemos. Pasemos a este último. Me parece que estamos. A ver. Chun, 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 chun. Para darnos un descansito. Sí, me parece que estamos en lo casi, 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 casi medianamente último. Hablemos de. A ver. Uy, me parece que se me desconectó. Ya a ver. Ok. ¿Qué tenemos que conocer sobre SAJOS? ¿Qué significa SAJOS? SAJOS es el síndrome de apnea. Síndrome de apnea, hipopnea obstructiva del sueño. ¿Ok? Tal vez por el nombre no lo reconozcas, pero cuando te cuentes sobre la patología vas a ver que es más que frecuente y seguramente en algún momento lo has vivenciado.
Es una condición clínica caracterizada por la obstrucción repetitiva de las vías respiratorias superiores, ¿ya? Vías respiratorias altas superiores durante el sueño. Provoca apneas, o sea, el cese temporal de la respiración, que la persona que esté ahí deje de respirar, o la reducción del flujo respiratorio que se llama hipopnea. Esto interrumpe el sueño normal y genera problemas fisiológicos y no solo fisiológicos, neurocognitivos. Entonces, esta clasificación es muy variada, ¿no? O tu paciente tiene apnea, o sea, tiene una interrupción completa del flujo de aire, al menos 10 segundos, ¿ya? Al menos 10 segundos. En la hipopnea es una reducción significativa del flujo de aire durante 10 segundos, con una caída de la saturación también. Y ahí tenemos un índice que se evalúa, este famoso índice de apnea-hipopnea, que si es que es mayor o igual de 5 puntos, se considera anormal. Y mayor de 5 ya mayor severidad. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar SAJOS? A la cabeza, la obesidad. La obesidad, la edad, a mayor edad, mayor preponderancia. El sexo es más frecuente en los hombres que en las mujeres. El alcohol y también alguna anatomía de las vías respiratorias altas. ¿Ok? ¿Cuál es la clínica con la que ha venido mi paciente? Esta te la vas a... Número uno, ronquidos. Ronquidos fuertes. Es la manifestación más común, pero no es la más específica. ¿Ok? Son ronquidos generalmente intermitentes, que están seguidos de pausas respiratorias. Tu paciente está descansando bien, empieza a roncar, en un momento deja de roncar y en ese momento en el que deja de roncar, produce una apnea. ¿Ok? Deja de respirar. Usualmente quien lo observa son otras personas. La persona que tiene la enfermedad no puede darse cuenta de esto. Muy bien, no se da cuenta. Los que se dan cuenta son la pareja o los familiares y observan pausas en la respiración durante el sueño y luego lo característico es que se despiertan, hay un despertar abrupto con un jadeo, ¿no? El paciente está durmiendo, empieza a roncar, deja de respirar, hay un proceso de apnea y luego hace un cambio de posición hacia algún lado y despierta ligeramente, pueden abrir los ojos o mover la boca y hacen un ligero jadeo como una expiración, como, ¿ok? Eso es clásico de un paciente con SAJOS. ¿Qué otro tipo de clínica más tiene? ¿No? Esta apnea. Somnolencia. Somnolencia diurna excesiva. Este proceso de apnea interrumpe el sueño. Esto conduce a que tu paciente durante el día se sienta muy cansado, muy fatigado, con somnolencia excesiva, que afecta su calidad de vida. Luego puede llegar a tener alteraciones cognitivas, ¿no? Pérdida de concentración, memoria deficiente, irritabilidad, dificultades para hacer alguna tarea en específico. Estos pacientes también siempre se quejan de una cefalea matutina, ¿no? Que les duele muchísimo la cabeza durante la mañana. Y el aumento de la presión arterial también, ¿ok? El diagnóstico, el diagnóstico de un SAJOS se hace con la combinación de la historia clínica, muy bien, la evaluación de los síntomas y el gol estándar es la polisomnografía, que es la imagen que estás viendo ahí en el PPT, que se hace en un laboratorio de sueño, ¿no? Eso ya es para de conceptos generales, pero ha venido una pregunta de esto en el examen, ¿no? Decía, ¿cuál era el diagnóstico para un SAJOS, ¿no? Que era principalmente una polisomografía. ¿Y qué registra? Registra la actividad cerebral, respiración, movimiento ocular, flujo de aire, esfuerzo torácico, y ahí también te saca este famoso índice de apnea-hipopnea, ¿no?
Si es que es mayor de 5 eventos por hora, el diagnóstico de SAJOS es muy probable. Muy bien. Ahora, Mayra, no me des problemas, dame soluciones. Muy bien, el tratamiento. Uno, cambios de estilos de vida. Recuerda que el factor de riesgo es la obesidad. Entonces, cambios de estilo de vida. Pérdida de peso, evitar el alcohol, posicionarse bien durante el sueño, dormir de lado es mejor que dormir mirando hacia arriba. Y el segundo tratamiento es el CPAP, que es la presión positiva continua en las vías respiratorias. Se usa ya cuando el SAJOS es de moderado a severo, ¿no? Se le coloca un dispositivo que le mantiene las vías respiratorias abiertas con un flujo de aire constante a través de una mascarilla para evitar esos procesos de apnea. Y ya se puede proceder a un BiPAP si es que tu paciente no mejora con el CPAP. Y en casos mega extremos, tratamiento quirúrgico, ¿no? La cirugía de reducción de tejido. ¿Por qué? Porque los obesos somos predispuestos porque tiene mayor grasa ahí y eso es lo que obstruye la vía respiratoria alta. Entonces, el tratamiento, cirugía de reducción de tejido, ¿no? O bypass o reducción de la lengua para evitar que se siga comprimiendo esa zona y evite esos cuadros incómodos y molestos en los pacientes. No hay tratamientos de elección, no hay un fármaco, no hay una pastilla, pero pues algunos lo que buscan es poder descansar mejor, entonces usan algunos estimulantes del sistema nervioso central para evitar la somnolencia durante el día, ¿no? Algunos usan el modafinil, ¿ok? Entonces, sumamente sencillo, Sajos no es nada complicado, no es nada difícil. Y pasemos con lo que vendría a ser el siguiente, que es bronquiectasias. Bronquiectasias. Bronquiectasias es un tema bien sencillo también que lo entendemos súper mega bien. Bronquiectasias hace referencia a unas dilataciones como consecuencia de diversas patologías. Manera, patologías como infecciones pulmonares como tuberculosis, principalmente las bronquiectasias. Cada vez que te acuerdas de bronquiectasias, recuérdate de las secuelas. Las bronquiectasias son secuelas que dejan otras patologías respiratorias como tuberculosis, como el EPOC, como aspiraciones, como los tumores, como las inmunodeficiencias. Eso es típico, ¿ok? Eso es típico. Dejan secuelas. Muy bien. ¿Con qué clínica, Mayra, va a venir mi paciente? Tu paciente viene con una clínica de esta forma. Mira, clínica. Tu paciente viene con disnea, puede venir con hemoptisis, muy bien, puede venir botando sangre por la boca, puede venir con acropaquia, esos dedos en tambor de las manos, y puede venir con algunas exacerbaciones, ¿no? De esos cuadros de mucha disnea, de mucha hemoptisis. En verdad, las bronquiectasias no es que alguien llega a tu emergencia y lo primero que piensas y dices, ah, es una bronquiectasia. No, las bronquiectasias salen por diagnósticos diferenciales, no como algo que pienses de base. Muy bien. ¿Cuándo vas a sospechar tú una bronquiectasia? Cuando tu paciente te dice que tiene tos crónica y que no es fumador, no fuma, ¿ya? No fuma. Bronquiectasia se piensa en aquellos que no fuman, que no fuman. El diagnóstico en general, bueno, acá dentro de causas, entra tuberculosis, infecciones pulmonares, entra EPOC, aspiración, tumores. Muy bien. Dentro del diagnóstico, el diagnóstico GOLD es con un ATAC, ¿ya? Y el ATAC, tú vas a ver, pues aquí vas a ver literalmente las dilataciones que pueden ser de diversas formas, pueden ser circulares, longitudinales, muy bien. Y aquí puedes encontrar el signo de doble anillo. Signo de doble anillo. Clásico de bronquiectasias, signo de doble anillo en la ATAC. Lo conocen como TAC o como TACAR también, TACAR. Mayra, ¿cuál es el manejo o el tratamiento de una bronquiectasia? Puedes drenar. Lo que genera esto es que en estas zonas de estas dilataciones se puede quedar el moco o se puede abscedar, ¿no? Entonces, o se pueden infectar esas bronquiectasias. Entonces, lo primero que se puede pedir es un drenaje
de estos lugares en donde se puede haber almacenado moco o abscesos, si es que la bronquiectasia está infectada, hay que dar manejo antibiótico, como amoxicilina, amoxiclavulánico o acitromicina, ¿no? Macrolido. ¿Se puede complicar? Sí, lo malo de las bronquiectasias es que pueden complicarse. Pueden complicarse a una neumonía, pueden complicarse si tu paciente está internado con una pseudomona y hay que aplicar otro rango terapéutico antibiótico. ¿Qué complicaciones puede tener? Hemoptisis, puede seguir expectorando sangre, puede tener falla respiratoria y puede llegar incluso a un cor pulmonar. Muy bien, en general las bronquiectasias se le ayuda con un tratamiento antibiótico porque se suelen infectar fácilmente. Muy bien, perfecto. Entonces vamos con la siguiente que vendría a ser, cuál es la primera prueba? eh, a ver, ¿cuál es la prueba considerada el estándar de oro para el diagnóstico del síndrome de apnea-hipopnea? Ya eso está más que claro, la polisomnografía, ¿no? Nocturna. ¿Cuál de los siguientes síntomas es más característico del síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño? Ronquidos intermitentes seguidos de pausas respiratorias prolongadas, ¿verdad? ¿Cuál es el principal factor de riesgo modificado para el desarrollo del SAJOS? Obesidad, ¿verdad? Sumamente sencillo, fácil, nada del otro mundo, nada, 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 nada complicado. Muy bien. Ok, hablemos entonces del casito clínico sobre bronquiectasias. Increíble, hablemos sobre bronquiectasias. Paciente masculino de 45 años, tos crónica, productiva, esputo purulento desde hace 2 años acompañado de disnea progresiva. Ya 2 años es crónico. Presenta infecciones respiratorias recurrentes en los últimos 6 meses. En la exploración física se observan estertores, crepitantes y sibilancias en vasos pulmonares. Radiografía de tórax muestra hiperdensidad en los lóbulos inferiores y la TAC revela dilataciones cilíndricas. ¿Ok? Con esto es suficiente para decir que estamos frente a una bronquiectasia. Tratamiento antibiótico. Muy bien, tratamiento antibiótico. Puede ser su amoxiclavulánico, puede ser su acitro. Si se ha complicado frente a una neumonía, podría ser una ceftriaxona. Muy bien, tratamiento antibiótico. En el tratamiento de las bronquiectasias, ¿cuál es el objetivo principal de la fisioterapia respiratoria? También es parte del tratamiento de la fisioterapia. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Con mejorar la ventilación pulmonar y ayuda en la eliminación de las secreciones. Muy bien, evitar que en estos lugares, en esas dilataciones, se formen cultivos o se formen un conjunto de bacterias que luego llegan a colonizar más aún los pulmones. Entonces, ese es el objetivo que busca la fisioterapia respiratoria. Muy bien, perfecto. Me parece que hasta aquí hemos llegado súper bien con bronquiectasias. Arnold, ¿estás ahí? Sí. Ok, me parece que puedes continuar. Voy a darte el admin y también